Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos a este webinar sobre la memoria, sobre la neurodegeneración en epilepsia y los trastornos conductuales en los pacientes con epilepsia. Creo es un honor para mí estar en este webinar y poder actuar de moderador y intentar que sea de los webinars que ya hacemos, de los últimos que hacemos ya solo online y que nos aproximamos seguro más hacia hacer cosas más presenciales que harán que la interactividad sea mayor. Tengo que agradecer sobre todo a UCB y a la SEP por apoyar este tipo de actividades originales que aportan gran valor al conocimiento y que nos mantiene activos. Esta tarde quien fundamentalmente nos ilustrará sobre diferentes aspectos de la cognición y la epilepsia y los trastornos conductuales son tres ponentes de primera línea. En este caso tenemos dos ponentes que son epileptólogos bien reconocidos y una neuróloga que trabaja en la unidad de memoria y trabaja en el centro de Alzheimer y Down en el Hospital de Sant Pau de Barcelona. Ella es Miren Altuna, que nos presentará un trabajo interesante a su punto de vista sobre la neurodegeneración en epilepsia, un camino de ida y vuelta. Para no ir introduciendo presentaciones poco a poco, sino llegar a una discusión final, hago ya la introducción de los otros dos ponentes que ya son bien conocidos dentro del mundo de la epilepsia. El siguiente ponente es Pedro Serrano Castro, que es jefe de servicio de neurología del Hospital Regional Universitario de Málaga. Nos hablará sobre la importancia de evaluación de las alteraciones cognitivas y conductuales en los pacientes con epilepsia. Y por último, el doctor Juan Jesús Rodríguez Uranga, que trabaja en el Centro de Neurología Avanzada de Sevilla, es el director del centro, y él nos hablará cuál es el manejo farmacológico de este tipo de aspectos cognitivo-conductuales en los pacientes con epilepsia. Yo, sin más, para hacer breve esta presentación, dejo ya el turno a Miren para que introduzca y seguirán todos a continuación y finalmente llegamos al punto de debate donde también recibiremos propuestas y preguntas de la audiencia. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Yo soy Miren Altuna, como os han comentado. Yo soy miembro de la unidad Alzheimer Down y unidad de memoria y vengo a dar esta charla y agradezco mucho la oportunidad tanto a UCD como para la Sociedad Española de Epilepsia para que nos incluyan también a los neurólogos dedicados al tema de memoria en esta ocasión, ¿no? Para esta presentación. La idea básicamente es que voy a hacer una pequeña mención entre la vinculación que existe entre la epilepsia y las demencias neurodegenerativas, tanto desde el lado de demencias neurodegenerativas como desde el lado de la epilepsia. Y también valorar qué factores de riesgo se han identificado como comunes y también si pueden tener una base fisiopatogénica común. Y finalmente hablar de los mecanismos que se han postulado en la epileptogénesis que potencialmente podrían abrir como una posible nueva diana terapéutica para la enfermedad de Alzheimer. La idea es que tanto la epilepsia como la demencia son dos problemas de salud muy prevalentes que se asocian a un problema a la vejez, ¿no? Tanto en uno como otro sí que sabemos que la edad es un factor de riesgo para su desarrollo, pero se sabe que más allá de la edad y que, por ejemplo, en ambos casos, cuando hay patología cerebrovascular, puede haber mayor riesgo, tanto para una demencia como para una epilepsia, puede haber más allá en común que lo que sea la presencia de factores de riesgo comunes para ambos. Y evidentemente son dos problemas médicos indudablemente relacionados y muy prevalentes. La idea es que en el mundo sabemos que hay más de 47 millones de personas afectadas por una demencia y por una epilepsia pues más de 46 millones, de los cuales un porcentaje muy importante corresponden a epilepsias de inicio tardío y de los cuales hasta el 20% y probablemente esté infraestimado son debidos a las epilepsias que acontecen en contexto de demencias neurodegenerativas. En ambos, como ya hemos comentado, la edad avanzada es un factor de riesgo y en este mundo en el que lo que estamos viendo es un envejecimiento poblacional, indiscutiblemente son ambos problemas en auge. Como todos también bien sabéis, la enfermedad de Alzheimer es la causa de demencia más frecuente y la enfermedad neurodegenerativa a su vez más frecuente.
Hay una gran variabilidad de la frecuencia de las crisis epilépticas que se han descrito en las formas de enfermedad de Alzheimer esporádica, fundamentalmente, en función de dónde se describen. Es decir, en las unidades de memoria solemos tender a infraestimarlos, mientras que las unidades de epilepsia, probablemente porque se derivan solo unos pacientes en concreto, se sobreestiman. Pero se sabe que en cualquiera de las dos unidades que es un factor de riesgo independiente para el desarrollo de la epilepsia. Entre los factores de riesgo se han identificado dentro de este grupo la severidad de la demencia, medido con la escala de GDS. A mayor GDS, mayor probabilidad de tener epilepsia relacionada con la enfermedad de Alzheimer. En cambio, si quitamos las formas de Alzheimer autosómica dominante y enfermedad de Alzheimer genéticamente determinada, como es el caso del síndrome de Down, la edad de inicio no está tan claro que sea un factor de riesgo para su aparición y la duración de la demencia tampoco. En los últimos años, y veréis que hay muchísimas publicaciones a lo largo de la presentación que van desde el 2019 hasta el 2021, ha habido un interés especial para reconocer cuál es la frecuencia real, la prevalencia real de las crisis epilépticas en contexto de las enfermedades neurodegenerativas. Este trabajo de Beagle del año 2017 la ventaja que tiene es que tiene un tamaño muestral muy grande, como incluye más de 1.000 sujetos con enfermedad de Alzheimer, más de 300 con demencia frontotemporal y más de 180 con enfermedad de cuerpos de Levy. Y lo que básicamente nos quiere decir es que la enfermedad de Alzheimer y la enfermedad de cuerpos de Levy aumentan el riesgo hasta 10 veces con respecto a la población de la misma edad, el riesgo de tener crisis epilépticas, más que la demencia frontotemporal. Este estudio lo que podíamos criticar es que en los casos de enfermedad de cuerpos de Levy desconocemos si son puros o se pueden tener copatología por enfermedad de Alzheimer. Otra de las cosas que podemos criticar es que son basados en semiología de las crisis. En ninguno de los pacientes que se han incluido se ha hecho ningún electroencefalograma. Y luego también el riesgo de desarrollar mioclonías en este trabajo nos dirían que la enfermedad de cuerpos de Levy sería superior a la enfermedad de Alzheimer claramente superior a la demencia lobar frontotemporal, y que a su vez las mioclonías aparecerían de forma un poquito más precoz en la enfermedad de cuerpos de Levy, aunque vuelvo a insistir, no sabemos si pura o con copatología de enfermedad de Alzheimer que en la enfermedad de Alzheimer. La otra cuestión, y en este trabajo, aunque ya he dicho que es bastante discutido, lo que nos dicen es una edad menor de inicio del deterioro cognitivo podría ser un factor de riesgo. Y luego una idea que sí que compartimos los que sí que nos dedicamos a enfermedades neurodegenerativas, y especialmente a grupos que tienen mayor riesgo de epilepsia, que las crisis epilépticas aparecen a tiempo más temprano con respecto al inicio del deterioro cognitivo que las mioclonías, que aparecen de forma más tardía. Y que también es importante, que es muy frecuente que coexistan ambas. Y, por tanto, a la hora de elegir los fármacos también tendremos que intentar elegir aquellos que potencialmente no vayan a empeorar las mioclonías. Luego, la otra cuestión que nos encontramos en las unidades de memoria, que muchas veces no se tiene en cuenta o no preguntamos de la forma correcta para identificar las crisis, que son muchas veces difíciles de valorar para alguien que no se dedica estrictamente a la epilepsia, porque suelen ser mayoritariamente crisis focales con alteración de nivel de conciencia y habitualmente sin síntomas motores acompañantes. Evidentemente, el paciente no nos suele contar porque bien no se acuerda o no ha sido consciente de lo que le ha sucedido, y los cuidadores, como suelen ocurrir muchas veces en estadios avanzados de la enfermedad, lo interpretan como fluctuaciones cognitivas debidas a la enfermedad, o también en ocasiones lo interpretan como estereotipias o problemas conductuales asociadas a la enfermedad. Se suma a esto que la sensibilidad del eje de rutina es mucho peor de lo que nos gustaría, y que luego el eje, teniendo una baja sensibilidad, muchas veces nos muestra anomalías no epileptiformes, pero de forma significativa y de forma frecuente en la población con enfermedad de Alzheimer, e incluso que podemos encontrar anomalías epileptiformes sin constancia de crisis epilépticas. Pero está claro, y cada vez hay más trabajos que nos indican que la presencia de actividad epileptiforme en el electroencefalograma podría tener un impacto muy significativo en la evolución cognitiva de estos pacientes. Este trabajo del año 2019 es interesante y lo que recoge es a más de 100 sujetos con enfermedad de Alzheimer, y lo que se les hace es un seguimiento a los 12 meses utilizando una batería neuropsicológica de Addenbrooke, valorando los distintos dominios cognitivos y también escalas autoadministradas a la familia que valora la funcionalidad, y también, aparte de valorar la funcionalidad, valoran los síntomas neuropsiquiátricos. En este trabajo, que en la figura de la izquierda lo que vemos en azul clarito son aquellos que no tienen epilepsia, la primera visita, que son los que corresponden a la figura del gris oscuro. Vemos que a nivel de puntuación total tienen una menor reducción con respecto a aquellos que tienen naranja al inicio, que son los que sí que tienen crisis epilépticas en la primera valoración,
y el marrón en la segunda, que son los que a los 12 meses corresponderían los mismos sujetos, y vemos claramente que lo que son las funciones ejecutivas medido por atención y fluencia verbal fundamentalmente están más afectados en el grupo que tienen crisis epilépticas, y en este caso es independientemente de los antiepilépticos que se han empleado, si bien es cierto que los antiepilépticos más empleados son los de mejor perfil cognitivo en este caso. Este trabajo es interesante porque lo que se pretende ver es si hay diferencias estructurales entre aquellos que tienen una enfermedad de Alzheimer y tienen una epilepsia asociada a la enfermedad de Alzheimer. Y lo que sí que se ve que, aparte de que en esta valoración neuropsicológica que les hacen, que hay una afectación visoespacial más evidente, los que sí tienen crisis epilépticas, es que el grosor cortical parietal y del precunio está más afectado en los que tienen epilepsia con respecto a los que no lo tienen. Este trabajo, lo que es de los más antiguos del año 2016, es interesante porque lo que pretende es vincular la actividad epileptiforme con la evolución cognitiva, no la presencia o ausencia de crisis epilépticas. Tiene un tamaño muestral bastante reducido, estamos hablando, por ejemplo, de 33 sujetos con enfermedad de Alzheimer y tan solo 19 controles pareados por edad, y lo que vemos es que utilizando un registro de EEG que incluya un registro nocturno, somos capaces de detectar actividad epileptiforme hasta en el 21% de la población. Si combinamos magnetoencefalografía con electroencefalografía, aumentamos la sensibilidad de la detección, y si combinamos magnetoelectroencefalografía con electroencefalografía nocturna, aumentamos la capacidad de detección de la actividad epileptiforme, que habitualmente cuando la detectamos suele ser focal temporal y habitualmente suele afectar al hemisferio dominante. En este trabajo lo que se ve es que aquellos que tienen actividad epileptiforme, a pesar de no tener constancia de crisis epilépticas, tienen una reducción mucho más acelerada en el mini-mental con respecto a aquellos que no tienen actividad epileptiforme, y esto cuando se valoran las funciones ejecutivas que se valoran mediante el Brain Making Test y la fluencia verbal fundamentalmente, se ve que todavía es más llamativo porque se mantiene relativamente estable a lo largo de más de 3 años de evolución en el grupo sin actividad epileptiforme frente a una reducción muy brusca en aquellos que tienen una actividad epileptiforme. Los factores de riesgo en común, la edad, la presencia de patología cerebrovascular. Muchas veces decimos el tema de la politerapia porque no estoy hablando ahora de las demencias neurodegenerativas, sino que los psicofármacos, sean antipsicóticos, antidepresivos u otros fármacos que usamos en ambos, pueden influir, y luego que se han identificado factores de riesgo genéticos en común, como sería el alelo E4 del APOE. En los últimos años, y utilizando estudios monocohortes muy importantes, se ha intentado estudiar cuál es la vinculación entre la epilepsia y la demencia desde el punto de vista poblacional, no desde una unidad de memoria ni desde una unidad de epilepsia. Estos datos se basan en el trabajo del estudio de Framingham, y lo que hacen es revisar a aquellos sujetos que tengan historia de epilepsia o demencia, y lo que hacen es que tengan un seguimiento por encima de los 65 años y ven realmente si los que tienen una demencia tienen un riesgo incrementado de desarrollar epilepsia de inicio tardío que no se pueda justificar por patología cerebrovascular o no se pueda justificar, por ejemplo, por la presencia de una lesión estructural tumoral. Y lo que ven es que sería un riesgo incrementado de 2 con respecto a la población de la misma edad y mismos factores de riesgo. Y cuando se mira si la epilepsia podría incrementar el riesgo de demencia, ellos ven que sí, y además lo curioso de esto es que a mayor nivel educativo la diferencia del incremento de riesgo sería mayor, de tal manera que cuando estamos hablando de un nivel de escolaridad por debajo de los 12 años, el riesgo relativo, el incremento de riesgo sería por 2, mientras que cuando estamos hablando de un nivel de escolaridad con bachillerato superior, estaríamos hablando de más de 4 veces el riesgo de desarrollar demencia. También utilizando otro estudio a nivel poblacional, y en estos casos los datos del estudio ARIC, que es un estudio para identificación de los factores de riesgo cardiovascular, lo que se ve que aquellos que tienen la epilepsia de inicio tardío, de causa desconocida, que es lo que llaman LOSU, lo que aparece en naranja, con respecto a los que no tienen LOSU, y en este caso establecen LOSU, lo que aparece, la epilepsia que aparece por encima de los 67 años, tendrían un riesgo casi 2 veces superior para desarrollar demencia. Utilizando los mismos datos que en el artículo anterior, este trabajo también publicado en el año 2020, lo que intenta ver es la relación temporal entre el inicio de la epilepsia de inicio tardío y el deterioro cognitivo.
el deterioro cognitivo en grado de demencia en este caso. Y ellos lo que estipulan es que puede haber un decalaje de aproximadamente 3,5 años, 3 años y medio, desde el inicio de la epilepsia al inicio del deterioro cognitivo en este grupo de sujetos, y que el riesgo está claramente incrementado con respecto a la población de la misma edad. Perdón. Este estudio es interesante, el trabajo de Cesarini, porque aunque tiene un tamaño muestral muy discreto, intenta hacer una aproximación que cada vez estamos haciendo más en la práctica clínica del deterioro cognitivo, de usar biomarcadores para el diagnóstico. Entonces se postulan si aquellas personas que tienen una epilepsia de inicio tardío tienen un perfil de biomarcadores sugestivo de Alzheimer, o por lo menos si hay un perfil concreto. Y se ve que aquellos que sí que tienen un deterioro cognitivo ligero en contexto de epilepsia de inicio tardío tienen un perfil de amiloidosis con mayor frecuencia, y que este deterioro cognitivo ligero habitualmente suele ser multidominio con afectación de funciones ejecutivas y visoespaciales. En cambio, cuando se intenta valorar si la proteína tau y neurofilamento ligero, por ejemplo, si tienen o no un patrón diferencial, no se ve que aquellas personas que tengan una epilepsia de inicio tardío y deterioro cognitivo ligero tengan una afectación de los mismos. Si bien es cierto que si miramos el tamaño muestral es muy pequeñito como para poder sacar conclusiones. Y lo interesante, bueno, es que la afectación sea de deterioro cognitivo ligero, unidominio o multidominio, habitualmente siendo multidominio, no parece influir en el perfil del líquido cefalorraquídeo, detectándose perfil de amiloidosis con mayor frecuencia en este grupo de personas que tengan deterioro cognitivo ligero asociado a la epilepsia de inicio tardío. Y ya llegando al siguiente apartado de la presentación, es por qué las personas con enfermedad de Alzheimer, y centrándome sobre todo en la enfermedad de Alzheimer, tienen mayor riesgo de desarrollar epilepsia. Fundamentalmente, se han descrito casi toda la información en modelos animales y hay muchas teorías, pero bueno, hay mucho que sí que sabemos, que por ejemplo en las fases iniciales de la enfermedad hay un incremento del tono colinérgico y que esto puede favorecer la hiperexcitabilidad. Luego cambios a nivel del glutamato, que hay un incremento del glutamato extrasináptico, hay una liberación alterada a nivel presináptico de glutamato, alteración de los receptores AMPA y NMDA, y a su vez afectación de las interneuronas inhibitorias GABAérgicas, fundamentalmente en el hipocampo y la corteza parietal, y que también existe una alteración del input de núcleo reticular talámico, que también evidentemente conlleva una desinhibición de las dianas corticales y límbicas, entre otras muchas cosas que se han postulado. Como comentaba, la mayoría de la información que tenemos lo tenemos gracias a modelos animales para el estudio de la enfermedad de Alzheimer, fundamentalmente roedores. Se ha visto que con el depósito de beta-amiloide se produce una pérdida neuronal en el hipocampo y como consecuencia de eso una hiperexcitabilidad a nivel del hipocampo con un daño de la plasticidad sináptica, que esto favorece la presencia de actividad epileptiforme que ocurre previo al desarrollo de deterioro cognitivo amnésico. De forma simplificada y basándonos en las dos proteínas definitorias de la enfermedad, vemos que aquellos que tienen en relación al amiloide es que el riesgo de epilepsia está aumentado en las formas de enfermedad de Alzheimer autosómica dominante, sobre todo en aquellas mutaciones de la proteína precursora de amiloide. Luego, las personas con síndrome de Down, que al final no es otra cosa que la triplicación de beta-amiloide, tienen mucho más riesgo de desarrollar la epilepsia incluso que las formas autosómicas dominantes, y que APOE4 está vinculada a un riesgo de epilepsia de inicio tardío, a la vez que una forma de inicio más precoz de la enfermedad de Alzheimer. La proteína tau también, además de modular la excitotoxicidad del amiloide, también tiene un efecto proepiléptico directo que se ha visto en modelos animales y que también se ha vinculado que una epilepsia postraumática conllevaría un incremento de fosfotau en tejido afecto, y que también en cirugías de la epilepsia se ha visto una vinculación entre la cantidad de fosfotau y la evolución cognitiva de estos pacientes. La idea de este trabajo es decir que la hiperactividad en el hipocampo aparece desde fases tempranas de la enfermedad de Alzheimer, donde estamos hablando de una fase preclínica o estar hablando de una fase de deterioro cognitivo ligero, pero que en cambio el riesgo de actividad de crisis epiléptica realmente es a lo largo de toda la evolución de la enfermedad, y a medida que la enfermedad avanza es mayor. Este trabajo es curioso porque lo que pretende vincular es la epilepsia en la infancia y el riesgo que esto podría tener sobre el depósito de beta-amiloide en la edad adulta. Incluyen un tamaño muestral de 40 sujetos con epilepsia de inicio alrededor de los 5 años y les hacen un PET amiloide a los 50 años.
Y se ve que aquellos sujetos que tienen una epilepsia de inicio tardío con respecto a los 40 controles que no lo tienen un mayor depósito de beta-amiloide en las distintas regiones que se miden y es más llamativo en aquellos que son portadores del alelo APOE4, pero incluso en los no portadores sí que hay unas diferencias estadísticamente significativas. Sobre la proteína tau, ¿por qué sabemos que pueda tener una vinculación directa independientemente de la modulación del amiloide? Por lo que os he comentado, que cuando se hace una resección del lóbulo temporal por epilepsia refractaria, en función de la cantidad de fosfotau que haya, también podemos intuir la afectación del aprendizaje, de la memoria verbal y la denominación, pero luego también porque en modelos animales se ha visto que la modificación del alelo 1 de tau conlleva la atenuación de las crisis epilépticas, de la actividad epileptiforme y la normalización de las alteraciones conductuales y cognitivas. El problema es que aquellos roedores que son sometidos a esta delección no sobreviven. Y como última idea, antes de entrar con la diapositiva de las conclusiones, señalar que desde el punto de vista de la parte de memoria es muy prometedor decir que la hiperactivación neuronal que se detecta en fases precoces de la enfermedad de Alzheimer puede abrir a una nueva diana terapéutica con fármacos que sabemos que son seguros en todos los rangos de edad, incluyendo a los pacientes pluripatológicos, y que esto podría ser muy interesante, como por ejemplo plantear estudios con los SV2A en fases presintomáticas de la enfermedad, como por ejemplo en caso de síndrome de Down, donde el riesgo de epilepsia está aumentado y donde podemos caracterizar a estos pacientes con biomarcadores de forma fiable. La idea, por tanto, como conclusiones es que la epilepsia es un factor de riesgo independiente para el desarrollo de la demencia, que las demencias neurodegenerativas incrementan el riesgo de desarrollar epilepsia de inicio tardío y que es posible que ambas compartan mecanismos fisiopatogénicos en común más allá de la coexistencia de factores de riesgo. A su vez, señalar que el cribado de deterioro cognitivo en sujetos mayores que tengan una epilepsia de inicio tardío no puede basarse en achacar la culpa a las comorbilidades psiquiátricas o al uso de múltiples fármacos, sino que siempre tenemos que indagar más. Y todavía no sabemos contestar, pero probablemente los biomarcadores de líquido cefalorraquídeo en algún momento sí que tengan un rol, todavía sin definir, porque ya digo que la información que tenemos es de un tamaño muestral muy, muy reducido. Y por otro lado, lo que os comentaba, y desde el punto de vista más de los que nos dedicamos de la unidad de memoria o de la unidad Alzheimer-Down en concreto, que la hiperexcitabilidad neuronal nos puede abrir una nueva diana terapéutica para aquellos pacientes que realmente están necesitados de una revolución en este sentido y donde las terapias amiloide y anti-tau han fracasado hasta la fecha. Y nada más que dar las gracias a todo el equipo que permite que yo desarrolle este trabajo, sobre todo de estudio de epilepsia en síndrome de Down y enfermedad de Alzheimer. Gracias a todos. Ahora pasa a hablar mi compañero. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Miren, y por tu magnífica charla, y muchas gracias también a los organizadores de la reunión y a la Sociedad Española de Epilepsia por permitirnos en estos tiempos de pandemia el seguir estando conectados de alguna manera y compartir información científica con todo lo que ello supone. Me uno al deseo de Manu de que esta sea de las últimas reuniones que tenemos que realizar de esta manera y que las próximas puedan ser ya presenciales. Bueno, es evidente, como acabamos de oír, que existe una correlación estrecha entre la epilepsia y el deterioro cognitivo. Y por tanto, y como ha resaltado también Miren hace un momento, es muy importante el que nosotros, como epileptólogos, los que nos dedicamos fundamentalmente al manejo del paciente con epilepsia, dediquemos una parte de nuestra evaluación o de nuestro tiempo no solo al manejo de las propias crisis, sino al manejo de comorbilidades tan importantes y tan determinantes de la calidad de vida como pueden ser el deterioro cognitivo y también las alteraciones conductuales de nuestros pacientes. Y esto es así porque lo primero que tenemos que saber es que existen evidencias desde el punto de vista epidemiológico de que existe una comorbilidad muy importante. Aquí he puesto algunas cifras. Si hablamos de comorbilidad psiquiátrica o de
de trastorno de conducta, pues como podemos ver, pues se trata de una afectación prácticamente transversal. Casi todas las alteraciones psiquiátricas tienen una mayor expresividad en el paciente con epilepsia, habitualmente duplicando o triplicando la prevalencia de la población general. Quizás lo más conocido y lo más habitual a lo que nos enfrentamos en la práctica clínica son los cuadros ansiosos depresivos, pero no exclusivamente. Como vemos, también existe un mayor número de pacientes con trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de pánico, déficit de atención o incluso cuadros psicóticos, y también de las consecuencias de estas alteraciones. Sabemos que los intentos de suicidio en el paciente con epilepsia triplican o cuadriplican la prevalencia de los mismos en la población general, pero es más, es que suicidios consumados prácticamente multiplican por 10 a los de la población general. Se trata, por tanto, de un problema que no podemos menospreciar dentro de nuestra labor como epileptólogos y que debemos de tener siempre en mente cuando nos enfrentamos al manejo de un paciente con epilepsia. Además, aunque he dicho que es una afectación prácticamente transversal, también debemos de conocer que no todos los tipos de epilepsia se correlacionan preferentemente con un tipo específico de patología psiquiátrica, sino que hay preferencias. Es conocido que, por ejemplo, la epilepsia medial del lóbulo temporal preferentemente van a enfermar de cuadros ansiosos depresivos. Es una comorbilidad muy frecuente. Si hablamos de otro tipo de epilepsias focales, como la del lóbulo frontal, o algunos tipos de epilepsia de base genética, como la epilepsia mioclónica juvenil, lo que en muchas ocasiones observamos es la presencia de trastorno de personalidad, y los déficits de atención tienen su mayor expresión en pacientes con otro tipo de epilepsia de base genética, como pueden ser la epilepsia de ausencia. Por tanto, existe cierta predisposición por determinados síndromes epilépticos a padecer un determinado tipo de patología psiquiátrica. Esto, evidentemente, no es una cosa nueva, todo lo contrario. Esto es conocido desde hace mucho tiempo y, sin ir más lejos, probablemente el primer tratado de medicina en la que se hablaba de epilepsia ya reconocía esta asociación. Hipócrates, en su tratado Morbo Sacro, decía textualmente que los melancólicos con frecuencia llegaban a ser epilépticos y los epilépticos melancólicos. Cuestión que ha sido demostrada posteriormente en los principales estudios de prevalencia de base poblacional, hasta el punto de que hoy día podemos decir que existe una dirección bidireccional, una relación bidireccional entre ambas patologías, o por mejor decir, que ambas son expresión clínica de la misma patología. Esto, como digo, pues se ha corroborado también cuando tenemos conocimiento de los mecanismos moleculares, los mecanismos básicos que subyacen a ambas patologías. Hoy se sabe que, por ejemplo, en el caso de la depresión y la epilepsia del lóbulo temporal, existen en ambos casos una disminución de la neurotransmisión serotoninérgica que afecta además a las mismas estructuras del sistema nervioso, el neocórtex temporal, estructuras del sistema límbico, los núcleos del RAFE, y que además existe una correlación inversa en el número de receptores de 5-HT1A en el hipocampo epiléptico frente a la depresión. De manera que cuando coinciden ambas cosas, se sabe que aumenta la epileptogenicidad y que además esto se correlaciona de manera directa con el aumento de la resistencia, de la farmacoresistencia en el paciente epiléptico. Y como decía antes, una de las principales consecuencias de esta comorbilidad psiquiátrica pues puede ser el riesgo de suicidio. Parece claro, esto es un metaanálisis recientemente publicado en el que, como digo, parece claro que existe un aumento significativo del riesgo de suicidio en epilepsia, que además acontece en determinados grupos de pacientes epilépticos, concretamente la epilepsia focal del lóbulo temporal y, curiosamente, de forma específica en el subgrupo de pacientes subsidiarios de un tratamiento quirúrgico, es decir, con epilepsia fármaco-resistente, y esto se correlaciona con lo que antes decía de ese aumento de epileptogenicidad o de resistencia al tratamiento farmacológico en los pacientes que tienen un aumento de cuadros depresivos. La pregunta es cómo nosotros debemos de abordar en la consulta de neurología el manejo o la identificación, mejor dicho. A mí me toca hablar de la identificación, posteriormente el doctor Rodríguez Uranga nos hablará del manejo terapéutico de esta comorbilidad, pero a lo que a mí me corresponde, cómo debemos nosotros afrontar esta identificación de la comorbilidad psiquiátrica. Pues existen diversos trabajos que nos dicen que si nosotros recurrimos a entrevistas estructuradas con algunas preguntas clave, nuestra rentabilidad evidentemente va a aumentar.
porque evidentemente la sensibilidad a la hora de detectar estos procesos va a ser también mayor, ¿no? Es evidente también que nos enfrentamos a una situación en la que tradicionalmente, y esto es una cosa que tendremos que resolver en el futuro, ha existido una dicotomía en el paciente con esta comorbilidad, de manera que era llevado de forma absolutamente independiente por parte del neurólogo y por parte del psiquiatra, que miraban cada uno su parcela y no tenían una labor conjunta. Este artículo es muy interesante del grupo del profesor Kanner, que, como sabéis, es uno de los mayores expertos en patología psiquiátrica, en epilepsia, él es neurólogo y psiquiatra, y que habla precisamente de este tema, de la ignorancia que los neurólogos tenemos de los psiquiatras y los psiquiatras de los neurólogos. ¿Y qué pasa con la comorbilidad cognitiva en el caso de la epilepsia? Bueno, pues acabamos de oír una magnífica charla sobre este tema. Yo simplemente destacar que esta comorbilidad o esta afectación de las funciones cognitivas en paciente epiléptico se produce tanto durante las crisis, y durante una crisis es evidente, hay un disparo de circuitos neuronales anómalos que interfiere con la actividad normal del cerebro y se produce una interrupción de los circuitos cerebrales que están implicados en la cognición, pero también fuera de las crisis, como acabamos de oír, por una disrupción también de los circuitos neuronales, en el caso de las epilepsias sintomáticas y en el caso de epilepsia de base genética, probablemente por una alteración idiosincrática también de estas alteraciones. Sobre ello hemos de añadir los efectos adversos que sin duda, y sobre todo cuando hablamos de tratamientos clásicos, tenían sobre la cognición, ¿no? Bueno, para documentar quizás de una manera un poco extrema por qué es evidente que existe una alteración de la cognición durante la crisis, pues simplemente os he traído un caso de una epilepsia de ausencia. Esto es un estatus de ausencia. Es un caso extremo, pero es evidente que el desempeño cognitivo de una paciente sometida a una situación como esta, pues supone un defecto evidente desde el punto de vista del rendimiento cognitivo. Porque no debemos de olvidar que realmente la epilepsia es una enfermedad de redes neuronales y quizás un sitio donde tengamos que prestar especial atención es en los sitios clave para, por ejemplo, el almacenamiento y la generación de la memoria, el hipocampo, que también es el órgano clave en la epilepsia del lóbulo temporal. Como sabemos, en la epilepsia medial del lóbulo temporal, pues se produce una alteración en los circuitos fisiológicos que funcionan, a través de los cuales funciona el hipocampo, que además lo que se produce es una reverberación de la información o de los impulsos eléctricos que llegan a estos circuitos, hasta el punto de que en último extremo se produce una alteración estructural que, provoca una modificación estructural que en último extremo hace que el hipocampo no funcione bien desde el punto de vista cognitivo y funcione también de manera aberrante a la hora de generar crisis epiléptica. Es, por tanto, evidente que también aquí hay una relación bidireccional entre la alteración cognitiva, fundamentalmente de memoria, y la alteración epiléptica, ¿no? Y, como decía Miren antes, esto se puede ver muy bien a la hora de la evolución del paciente con epilepsia del lóbulo temporal. Hoy se sabe que hay una progresividad en la epilepsia del lóbulo temporal por neuroimagen, una atrofia progresiva de estructura tan importante desde el punto de vista de la cognición como es el hipocampo, como es la amígdala, y también se corrobora esa progresividad desde el punto de vista neuropsicológico como una caída de todo el rendimiento en los distintos dominios cognitivos a lo largo de la evolución del paciente, hasta el punto de que este es un artículo muy recientemente publicado en Brain, en el que se analizan estos perfiles cognitivos en pacientes adultos con epilepsia del lóbulo temporal y lo identifican como un deterioro cognitivo ligero, que es precisamente de lo que hemos estado hablando, un deterioro cognitivo ligero que además tiene una tendencia a la progresividad que en último extremo puede llevarnos a una situación de discapacidad. Igual podríamos decir en algunos tipos de epilepsia de origen genético, aquí lo que parece que se produce fundamentalmente es una alteración en funciones fundamentalmente relacionadas con la atención y también con la función ejecutiva, y también pues el origen puede producir en último extremo alteraciones también a nivel estructural y, por supuesto, a nivel funcional que pueden ser identificadas a través de pruebas específicamente dirigidas a ellas. Bueno, yo lo que quiero contar un poco en esta segunda parte de la charla es, una vez establecida esa evidente comorbilidad y el impacto que en la consulta de epilepsia pueden tener estas dos comorbilidades, ¿cuáles son las estrategias diagnósticas que nosotros podemos utilizar? Evidentemente no podemos presentar un protocolo homogéneo, puesto que no existe. En cada centro
en función de sus características, de sus circunstancias, se emplearán. Yo lo que voy a traer aquí es, digamos, el protocolo de máximos, lo que se utiliza habitualmente en una unidad de epilepsia a la hora de establecer la identificación o el diagnóstico de los procesos de las comorbilidades, tanto desde el punto de vista psiquiátrico como desde el punto de vista cognitivo en nuestros pacientes. Y os voy a presentar el protocolo que utilizamos habitualmente en nuestro centro. Ya digo que es un protocolo de máximo. Este es el que habitualmente utilizamos en los pacientes que son sometidos a un estudio prequirúrgico de la epilepsia, ¿no? Básicamente, lo que nosotros hacemos es esta valoración. Es muy importante en el caso de epilepsia una valoración de la dominancia manual. Es evidente que nosotros tenemos que establecer un diagnóstico en muchas ocasiones, empezando por el diagnóstico lateralizador, y para eso se utiliza el test de Edimburgo. La valoración cognitiva, utilizamos algunas escalas si queremos tener una valoración global, como la escala de Wechsler de inteligencia, y posteriormente una valoración más específica de la memoria a través de las subescalas del Weiss Test 3 y de las subescalas del test de Wechsler para memoria. El lenguaje se valora a través del test de Boston. La valoración de la depresión se utiliza un instrumento específico como el inventario de depresión de Beck, tipo 2, la segunda versión. La valoración de la ansiedad a través del cuestionario de ansiedad estado-rasgo de Stay. Y la valoración de la personalidad a través del inventario multifásico de personalidad de Minnesota. Y por último, se suele realizar una valoración de la calidad de vida a través del QLI 10, ¿no? Como digo, este es el protocolo completo. En muchas ocasiones no necesitamos una valoración completa, en la gran mayoría de las ocasiones, pero bueno, sí quería presentar de manera más pormenorizada toda la extensión que podemos llegar a realizar en un paciente epiléptico. Este es el test de dominancia manual de Edimburgo, un test muy sencillo, autoadministrado por parte del paciente y que nos va a decir pues la lateralidad, la dominancia manual del paciente, ¿no? Como digo, para la valoración cognitiva global se utiliza la escala de Wechsler de inteligencia para adultos y lo que tiene más trascendencia es la valoración de la memoria. La escala de memoria de Wechsler es una batería de aplicación individual destinada a evaluar 3 tipos de memoria. Básicamente, la memoria inmediata, tanto en su vertiente visual como auditiva, y esto nos establecerá ya en cada paciente una lateralización de la afectación, como la memoria demorada, tanto en su vertiente visual como auditiva, que también nos da idea acerca de esta lateralización. Y luego una valoración específica de la memoria de trabajo por la importancia que esta tiene desde el punto de vista de afectación cognitiva diaria del paciente, que es una memoria de gran trascendencia, ¿no? Como sabemos, la memoria a largo plazo se puede dividir en 2 grandes grupos, la memoria declarativa o explícita, dentro de la cual se encuentra la memoria semántica, que es memoria de recuerdos asentados a lo largo de la vida, pero luego quizás más importancia tiene la memoria episódica, que está asentada por acontecimientos que forman parte de la propia biografía del paciente. Y enfrente de ella tenemos la memoria procedimental, que son memorias relacionadas con la actuación sobre cómo hacer determinadas cuestiones. Todas estas memorias tienen su importancia. En el caso de la epilepsia del lóbulo temporal, probablemente lo más importante o lo que suele ser afectado de manera más importante es la memoria episódica, y a ello debemos de tener una mayor atención como consecuencia de las características o del sustrato etiológico que subyace, el sustrato fisiopatológico también de esta epilepsia, ¿no? Teniendo en cuenta que dependiendo del tipo de memoria a largo plazo que nosotros consigamos identificar, también vamos a tener un valor no solo lateralizador, sino localizador. La memoria declarativa, la que hemos dicho fundamentalmente la memoria episódica, nos orienta a una lesión fundamentalmente en el lóbulo, en las estructuras mediales del lóbulo temporal, ¿no? Y, por tanto, es la que más vamos a encontrar en el tipo de epilepsia más frecuente, que es la epilepsia medial del lóbulo temporal. En el caso de la memoria a largo plazo no declarativa o implícita, como vemos, la heterogeneidad de localización es mucho mayor y, por ejemplo, es importante cuando estamos analizando memorias con
relacionadas con respuestas emocionales, puede haber una localización en otras estructuras que forman parte del sistema límbico, como por ejemplo la amígdala. Y luego también hay otras localizaciones a nivel del neocórtex de manera mucho más dispersa, ¿no? Lo que nuestro neuropsicólogo, mejor dicho, realiza es pues una valoración a través de su escala de memoria y se presenta un informe como el que aparece en la diapositiva, con una puntuación referida a la memoria inmediata, tanto en su vertiente auditiva como visual, y de la memoria diferida, tanto en su vertiente auditiva como visual, y posteriormente de la memoria de trabajo. Y esto es traspuesto en una escala de normalidad que nos permite identificar en qué decatipo, en qué franja de afectación podemos clasificar a nuestro paciente. Se pueden establecer también comparaciones entre el rendimiento del hemisferio derecho y el rendimiento del hemisferio izquierdo, de manera que nosotros podemos tratar de identificar de esta manera cuál es la estructura o qué estructuras de nuestro cerebro están preferentemente afectadas en nuestro paciente con epilepsia, y esto en muchas ocasiones tiene gran importancia a la hora de la decisión de un tratamiento quirúrgico en el paciente con epilepsia. Existen muchos estudios que nos identifican cuáles son los factores determinantes del deterioro de memoria, y hay algunos que son evidentes. Por ejemplo, el sustrato de esclerosis hipocampal, como es evidente, se correlaciona con una mayor afectación del nivel de memoria frente a aquellos que no tienen ese sustrato de esclerosis hipocampal. Pero también en función de los tipos de lesiones. Por ejemplo, curiosamente, lesiones no demasiado grandes de tipo displásico o afectaciones como pueden ser los tumores disembrioblásticos, que son otro de los frecuentes determinantes de epilepsia refractaria, no se suelen correlacionar con una afectación cognitiva muy evidente, ¿no? Y, por supuesto, también en función de la localización de la lesión. Cuando hay una lesión más medial del lóbulo temporal, frente a otros pacientes que tienen una afectación de estructuras más laterales, también eso implica una mayor afectación de memoria. Son todas cuestiones que son lógicas si conocemos cómo funciona nuestro sistema del lóbulo temporal y la generación y evocación de memoria, ¿no? No menos importante es la valoración conductual. Como he dicho antes, se utilizan varios instrumentos, quizás los más importantes son los que aparecen ahí, la escala del BDI, el cuestionario de Beck de depresión, o la prueba de ansiedad, estado, rasgo, que es el cuestionario de STAI, que es el que nos va a identificar la comorbilidad psiquiátrica en nuestros pacientes, ¿no? Se hace lo mismo, se hace una valoración con puntuaciones y luego se transpone a una escala de normalidad que nos puede identificar en qué grado de afectación se encuentra nuestro paciente, ¿no? Podemos llegar a la conclusión de que el paciente padece una depresión leve, moderada o depresión grave, y esto también es una cuestión que debemos de tener en cuenta, puesto que es una de las mayores datos relacionados con la afectación de la calidad de vida. Es importante en todo paciente epiléptico la valoración de otro tipo de patología psiquiátrica, como es la afectación de personalidad, y para eso, como he dicho antes, se utiliza el inventario multifásico de personalidad de Minnesota, que, bueno, pues como veis, pues valora una serie de ítems que también vamos a transponer a un perfil de normalidad o de patología, y que nos va a identificar las tendencias dentro de esos rasgos de personalidad patológica que nosotros podemos encontrar en algunos de nuestros pacientes. Y por último, es importante realizar una valoración de la calidad de vida, porque no debemos nunca de olvidar que lo que nosotros perseguimos a la hora del tratamiento de nuestro paciente no es eliminar las crisis, ni siquiera tampoco tratar las comorbilidades, como la comorbilidad cognitiva o psiquiátrica, sino realmente la valoración o mejorar la calidad de vida de nuestro paciente. Por eso es importante incluir también un cuestionario de valoración de calidad de vida. Esto es un ejemplo de cómo se realiza este cuestionario de calidad de vida, y que nos puede al final dar una idea de cómo de afectada está la vida de nuestro paciente y cuál podría ser la rentabilidad de una intervención terapéutica a ese nivel. Bueno, ya como conclusiones, yo lo que quiero decir es que la valoración cognitiva y psiquiátrica es una práctica irrenunciable en el paciente con epilepsia. Evidentemente,
nuestra capacidad para actuar sobre estas comorbilidades es limitada en algunas situaciones, pero debe ser dispuesta siempre y extendida en mayor o menor medida en función de nuestra disponibilidad. La evaluación cognitiva y psiquiátrica tiene su papel en el estudio prequirúrgico, pero también en el de cualquier paciente con epilepsia. Es importante arbitrar los mecanismos necesarios para no obviar esta comorbilidad por su impacto en la calidad de vida del paciente. Existen métodos estandarizados de evaluación neuropsicológica aplicados a pacientes con epilepsia y debemos tener siempre la posibilidad del recurso al especialista en psiquiatría para los casos en los que el manejo experto de la comorbilidad psiquiátrica se nos escape. Bueno, yo con esto he terminado y voy a dar paso al doctor Juan Rodríguez Uranga, que va a ser el responsable de la siguiente charla, que nos va a hablar de estos mismos temas, pero desde el punto de vista terapéutico, una vez que lo hemos identificado. Cuando quieras, Juan. Gracias, Pedro. Felicitarte por tu presentación, que me va a servir como una buena introducción para lo que voy a tratar. Y bueno, a felicitar igualmente a la SEP por las continuas iniciativas en formación y a UCB Pharma por invitarme y por crear esta mesa, que es un tema interesante a tener en cuenta siempre en nuestra práctica clínica, ¿no? Sin más, paso a tratar mi presentación sobre el manejo farmacológico de los pacientes con deterioro cognitivo y alteraciones conductuales. Ese es mi disclaimer en relación con mi presentación, que voy a tratar mucho sobre el Brivalacetán, que como sabéis es un fármaco indicado como terapia concomitante en la crisis de inicio parcial, con o sin generalización secundaria en pacientes a partir de los 4 años. Ya se ha comentado la prevalencia en pacientes epilépticos. Sabemos que hasta entre un 25 y un 50% de los pacientes epilépticos presentan algún trastorno psiquiátrico. Hasta el 70% en epilepsias parciales complejas mal controladas van a predominar este tipo de trastornos. Y ya desde el año 2005, desde la definición del doctor Robert Fisher de epilepsia, pues se incluía en su presentación la importancia del tratamiento médico y que debe tenerse en cuenta a la hora de iniciar un tratamiento o la comorbilidad psiquiátrica. Sabemos que cada vez son más conocidos los efectos de los fármacos sobre la condición y sobre la conducta y el ánimo en concreto, y por ello es muy importante, y ya desde el 2005 en esta definición se planteaba la necesidad de tener en cuenta estos aspectos. Bueno, todos conocéis los efectos adversos de los fármacos, pero los nuevos fármacos, pues a pesar de su mejor perfil con respecto a los clásicos, sí tenemos que conocer esos efectos sobre la cognición, sobre la conducta y sobre el estado de ánimo fundamentalmente. Ahí vemos otros aspectos cognitivos importantes, los más importantes, los trastornos de memoria, los trastornos de la esfera atencional, los trastornos del sueño, el estado de ánimo, la irritabilidad y los problemas psicóticos y alucinatorios que ahora iremos detallando según los fármacos. Ya lo ha comentado Pedro, la importancia de identificar y de preguntar directamente al paciente, porque puede que ser, y es frecuente que el paciente no se note irritable o no se note agresivo, con expresión de ira, y muchas veces es incómodo para el paciente, para el acompañante, pues decírnoslo en la consulta, y debemos de tomar la iniciativa en preguntar por su estado de ánimo, por la irritabilidad, por el carácter, ¿no? Por tanto, no es suficiente basarse en el reporte subjetivo del paciente. El paciente va a tender a disminuir o menospreciar su alteración cognitivo-conductual y esto no va a ser fácilmente medible. Por tanto, las manifestaciones subjetivas del paciente están relacionadas con muchas veces, lo contrario de lo que hemos comentado antes, con un estado de ánimo depresivo más que por un trastorno neuropsicológico objetivo. Es decir, que el paciente que tiene ira, que tiene irritabilidad, que tiene trastorno depresivo, normalmente no nos lo refiere espontáneamente, y después el paciente que sí lo refiere, pues porque está depresivo, y esto en general son también muy prevalentes. Sabéis que la prevalencia de la depresión, yo lo he comentado, está por encima del 50% en pacientes con epilepsia, ¿no? ¿Y qué riesgo o cuáles son los factores de riesgo a tener en cuenta en cuanto a la afectación cognitiva? Pues, lógicamente, la polifarmacia, los niveles altos de sangre y poblaciones especiales como los niños
cómo los ancianos van a tener mayor predisposición a tener estos problemas. Pues ya sabemos que los fármacos clásicos, los barbitúricos, pues van a tender a producir este problema cognitivo, sobre todo en la esfera nésica y visuomotora, y también la fenitoína ha demostrado un enlentecimiento de la velocidad de procesamiento con respecto a otro bloqueante como es la carbamazepina, el topiramato, de todos conocidos los efectos sobre la fluencia verbal, y las benzodiazepinas, pues también una alteración en la velocidad de procesamiento mental. Por tanto, los fármacos con peor perfil van a ser los barbitúricos tipo fenobarbital, primidona y también las sulfonamidas como la topiramato fundamentalmente. Un efecto más intermedio, pero también discognitivo con ácido valproico, zonisamida, benzodiazepinas, la pregabalina, carbamazepina, fenitoína en mayor grado e incluso la cetazonamida también. En general, las sulfonamidas, topiramato el que más, pero también zonisamida y acetazonamida, ¿no? Como diurético que actúa a nivel de la sulfonamida. Entonces, los que tienen un mejor perfil van a ser los nuevos FAES en cuanto a cognición, la motrigina, levetiracetam y los nuevos como es la carbamazepina, la cosamida, perampanel y brivaracetam. En cuanto a la conducta, pues los fármacos que van a tener un peor perfil son, curiosamente, fármacos no tan clásicos o más de tercera generación, como son el perampanel, como son zonisamida o levetiracetam o topiramato. Sobre el estado de ánimo, SV2A como el levetiracetam, pues clásicamente ya sabemos que es un fármaco que va a afectar desde el punto de vista del estado de ánimo, también topiramato, menos zonisamida y vigabatrina. En cuanto a la irritabilidad, pues perampanel y agresividad, levetiracetam nuevamente, topiramato y algo en menor grado la zonisamida. Fármacos y trastornos del estado de ánimo, los fármacos que van a potenciar ese efecto distímico, pues fundamentalmente los barbitúricos nuevamente, la vigabatrina y el topiramato, y en un efecto, en un riesgo intermedio, en este trabajo del doctor Marco Mula, y levetiracetam, zonisamida y tiagamina, y prácticamente sin riesgo, las carboxamidas, la gabapentina, pregabalina, la motrigina, valproato y etosuximida, que tienden más hacia la eutimia. Ya comentaba el doctor Serrano la importancia de los trastornos de personalidad en las epilepsias generalizadas en los jóvenes, en las epilepsias mioclónicas juveniles, y aprovecho para presentar un caso donde vemos la importancia de este tipo de trastornos, de las ideas autolíticas, de los intentos de suicidio, en los pacientes con epilepsias generalizadas, con epilepsia de debut precoz y en relación con la toma de fármacos. Está una estudiante de arquitectura de 23 años sin antecedentes de interés y que en pleno confinamiento, en abril del 2020, pues tiene un cuadro en el contexto de estrés que bruscamente pues queda confusa y tiene un cuadro emético y convulsiona. Y esa misma noche ya en su casa se da cuenta de que algo le había ocurrido porque estuvo en urgencias y bueno, no se inició tratamiento inicialmente, pero al día siguiente tuvo que volver porque tuvo un nuevo episodio convulsivo y le iniciaron ya levetiracetam. Lo toleró mal, con mucha ansiedad, un trastorno del ánimo importante de los primeros días, obligando a cambiarlo al mes, y se cambió por valproico, que toleró mal por temblores exagerados, y se asoció un ISRS, Brintelis, ortiocetina, y seguía encontrándose mal, por lo que se añade perampanel tras suspender el ácido valproico, y desarrolló un cuadro de agresividad severo. Tuvo que venir la policía a su casa y llevarla esposada al hospital, ingresando en psiquiatría durante 10 días. Es decir, estamos hablando que en 3 meses había robado 4 fármacos, uno le había dado depresión, el otro le había producido temblores sin mejoría con ISRS y el perampanel le llegó a producir ese cuadro de agresividad severo y conductual, por el cual llegó a tener 2 intentos de autolisis y se tiró por la ventana del hospital y cayó una planta. Afortunadamente solo se hizo unas contusiones y un esguince. Entonces veis como una epilepsia no tan refractaria, de corta evolución, pues había desarrollado un problema depresivo y un problema conductual
grave, ¿no? Esta paciente, curiosamente, se retiró el perampanel prácticamente en mayo y no ha vuelto a tener ninguna sola crisis y ha mejorado completamente de conducta con brivaracetam. Es decir, que a raíz de eso, pues ahora evaluaremos un poco el perfil de este fármaco en los estudios que contamos de vida real y en los estudios pivotales. Por tanto, globalmente, ¿cómo debemos de actuar ante problemas cognitivos conductuales? Pues si sospechamos que el fármaco antiepiléptico es el potencialmente causante, pues cambiarlo lo antes posible. Si los problemas son problemas cognitivos tipo atencional o hiperactividad, podemos usar psicoestimulantes. Clásicamente se pensaba que estos fármacos podían disminuir el umbral convulsivo, pero eso no está ni mucho menos claro y la experiencia nos dice que podemos utilizarlo. Los antidepresivos, pues tendremos que evitar algunos de ellos, sobre todo los tricíclicos, también la maprotilina y fundamentalmente de los nuevos el bupropión. Y en ocasiones, en el contexto cuadro psicótico, aunque sabemos que los neurolépticos típicos tienen alto riesgo de bajar o probabilidad de bajar el umbral convulsivo, los nuevos o atípicos menos, pero también, y tendremos que usarlos siempre con precaución y en estas situaciones especiales. Y los ansiolíticos también los vamos a tener que usar en los casos donde predominan los estados ansiosos. Ya hemos comentado que en el estado depresivo, la depresión asociada a epilepsia, tenemos que tratar la depresión. Es necesario para tratar la epilepsia por esa bidireccionalidad que ya ha comentado el doctor Serrano, que existe entre ambos procesos, que es similar eficacia en todos los grupos antidepresivos, pero que los ISRS se llevan la palma y son los que tienen mejor tolerabilidad y seguridad. Y tenemos que valorar interacciones con fármacos que actúan a nivel de la citocromo P450, como los que ahí se presentan, fluoxetina, fluoxamina y paroxetina, y evitar, pues lo dicho, maprotilina, amoxapina, clorimipramina y bupropión. También considerar la psicoterapia y terapias basadas en neuromodulación, como la estimulación magnética transcraneal, la terapia electroconvulsiva en casos puntuales, el vago estimulador, pues nos va a servir también en los pacientes fármacos resistentes para tratar la depresión. Sabéis que tiene indicación en Estados Unidos y, al igual que la estimulación cerebral profunda, pues además de su utilidad en epilepsia demostrada por el estudio antes, pues también a nivel de implantación a nivel de tálamo anterior o centro mediano, pues también ha demostrado utilidad en mejorar el estado de ánimo. Más a nivel de centro mediano que talámico, ¿no? Sabemos que fármacos tan frecuentes que ya hemos comentado de uso como el levetiracetam, pues lo asociamos a problemas de estado de ánimo y problemas conductuales importantes. Por ello, el desarrollo de la nueva molécula de las USV2A como brivaracetam se sabe que es un fármaco que tiene alta afinidad por esta proteína de membrana, pero que tiene insignificantes efectos antagonistas por canales de calcio y receptores AMPA del glutámico, que es lo que puede explicar los efectos conductuales que tiene el levetiracetam y que parece que se minimizan claramente con brivaracetam. De hecho, participamos hace ya unos años en este estudio, en el 1372, que fue un ensayo clínico en el cual pacientes que habían presentado problemas conductuales con levetiracetam se hacía un switch directo a brivaracetam y se hacía un seguimiento en abierto con el fármaco, y se ve que hasta el 79% de pacientes que desarrollaron efectos adversos psiquiátricos con levetiracetam no lo hicieron con brivaracetam. Este es otro trabajo alemán, publicado en European Journal of Epilepsy del año 2018, donde vemos que los pacientes que en la línea de base tenían efectos adversos durante el tratamiento con levetiracetam antes del cambio a brivaracetam, vemos como la mayoría tenían depresión, labilidad emocional o estado de miedo e irritabilidad. Veis que en rojo y en azul la mayoría, y no efectos solo en un 8%. Sin embargo, cuando estos pacientes cambiaban a tratamiento con brivaracetam, la mayoría, aquí vemos como la mayoría, 64%, no tenían efectos adversos, un 23% continuaban con respecto a un 55% con levetiracetam, con depresión, labilidad emocional y miedo, y la irritabilidad bajaba de un 27% a un 8%.
También el grupo de pacientes con efectos adversos durante el tratamiento con levetiracetam en el pasado, pues vemos que no había efectos adversos en el 43%, pero bueno, más del 50% sí los tenía, estado de ánimo, irritabilidad y otros, pues vemos cómo todo esto mejora hasta un 76%, casi dobla, de pacientes sin efectos adversos cuando cambiaban de levetiracetam o habían recibido levetiracetam en el pasado y ahora recibían brivaracetam. Bueno, es un estudio muy ilustrativo de esa mejoría conductual cuando se realiza un switch directo de levetiracetam hacia brivaracetam. ¿Y qué vimos nosotros en el estudio BrivaLife? Un estudio multicéntrico realizado en España, en el que participamos muchos epileptólogos de este país y vemos que con una N de 575 pacientes y con una comorbilidad psiquiátrica de casi un 45%, 44,2%, pues vemos que cuando se producía el cambio a tratamiento con brivaracetam, de ese 44 solo desarrollaban trastornos psiquiátricos un 14%, y estos iban a ser a base de irritabilidad un 6,6% y otros agresividad, ansiedad, depresión un 2,3% y agresividad física 1,7%. Vemos como el pool de pacientes que estaba con levetiracetam con problemas conductuales y psiquiátricos, 53 pacientes, solo 9, cuando cambiaban a brivaracetam, continuaban con esos trastornos psiquiátricos, ¿vale? Es decir, había una mejoría muy significativa en la N de pacientes que continuaban tras el cambio con efectos adversos psiquiátricos. ¿Qué pasa con los pacientes con discapacidad intelectual? Pues que son muy prevalentes en la población epiléptica, 20% de pacientes con discapacidad intelectual tienen epilepsia, y este es un trabajo belga que hace un seguimiento de 115 pacientes con dosis de inicio bajas de brivaracetam y una media de 2,6 fármacos, es decir, una población resistente a fármacos. Se objetiva que más de la mitad de los pacientes tuvieron reducción de crisis y no efectos adversos al cambio con brivaracetam, que la somnolencia fue el efecto adverso más reportado, el mareo y la agresividad, con tasa de retención a 3 meses del 84% y a 12 meses de casi el 60%, y se demostró efectividad incluso en los que previamente había fallado el levetiracetam. Igualmente habíamos visto esto en los estudios pivotales, ¿no? Este es otro trabajo del grupo del doctor Toledo, de Valdebrón, donde se evalúa los niveles de ira en pacientes epilépticos, tanto en pacientes con epilepsia focal como con epilepsia generalizada, la mayoría focales. Se ve que el 60% fueron respondedores y no tuvieron efectos adversos psiquiátricos, que brivaracetam se asoció con mejoría en niveles de ira, de ansiedad y calidad de vida sobre la línea de base, y que el uso previo de levetiracetam o la presencia de comorbilidad psiquiátrica no influyó en los resultados, con una mejoría de los niveles de ansiedad que se observó en los respondedores a brivaracetam. Es decir, si el paciente responde, mejora también la parte conductual y eso ya se va a ir viendo en los diferentes estudios que estamos presentando. Aquí se ve cómo en gris claro vemos la situación previa al tratamiento con brivaracetam, cómo mejora tanto la ansiedad cuando se toma el paciente brivaracetam, como la escala de depresión, como la calidad de vida se incrementa. Es decir, se disminuye la ansiedad y la depresión y aumenta la calidad de vida cuando el paciente toma brivaracetam en este estudio del grupo del Valdebrón. Este es otro estudio donde se evalúa la terapia añadida de brivaracetam en epilepsias focales y generalizadas y se evalúan la comorbilidad psiquiátrica y la discapacidad intelectual. Con 134 pacientes, todavía han recibido previamente levetiracetam, 63 pacientes con levetiracetam al inicio del estudio y se realizó un switch en 39 por ineficacia y en 24 por efectos adversos conductuales. 54% tuvieron antecedentes de trastornos psiquiátricos o conductuales, 10% más que en el grupo, en el estudio BrivaLife que realizamos en España. La tasa de retención, 66% en este grupo y 62% en los pacientes con discapacidad intelectual al año. Este estudio demuestra en vida real una eficacia de brivaracetam en pacientes en los que había fracasado el levetiracetam, nuevamente, en eficacia, pero también no se demostraron diferencias significativas en tolerabilidad en pacientes con comorbilidad psiquiátrica, conductual o discapacidad intelectual
como pudimos ver también en vida real con casi 600 pacientes en el estudio Briva. Este es un estudio del grupo de Bonn que viene a evaluar también cognición y conducta en pacientes en tratamiento con brivaracetam, en este caso una N más baja, 43 pacientes, pero con una evaluación neuropsicológica muy completa, mejoría cognitiva y significativa en atención y función ejecutiva, mejoría en concentración y especialmente en comprensión y calidad de vida, igualmente que el estudio del doctor Toledo, y no cambiaron los scores de ansiedad y agresividad. Y en 53% se observó reducción de la frecuencia de crisis y 21% libertad de crisis. Y este es el trabajo más reciente, se ha publicado hace escasamente un mes, del doctor Steinhoff, y bueno, liderado por él, pero un estudio multicéntrico y también con la colaboración de autores españoles, el doctor Toledo, el doctor Villanueva, y vemos ahí cómo se hace una revisión sistemática de los estudios que reportan la incidencia de irritabilidad, agresividad e ira en pacientes que habían tomado o en tratamiento con levetiracetam, topiramato, perampanel y brivaracetam. Se incluye o se reporta un total de 42 estudios y en cuanto a la irritabilidad se ve que de estos 4 fármacos el que más la produce con creces es el levetiracetam y el perampanel y por debajo el levetiracetam. Curiosamente, el que más ira produce, 3,3%, es el brivaracetam, pero no hubo discontinuación por la ira. Es un dato importante, es decir, la ira no afecta de forma importante a la hora de discontinuar el fármaco y es donde el brivaracetam tiene un peor perfil. Pero en irritabilidad, el mejor perfil lo tiene topiramato, pero después brivaracetam. Y la discontinuación, pues, es incluso mayor por topiramato, por la irritabilidad, que por brivaracetam, que es un score muy bajo, 0,8%, al igual que la tasa de discontinuación por agresividad, igualmente 0,8%, siendo claramente multiplicándose por 3 por 4 veces con levetiracetam, por casi 10 veces por perampanel y por casi 2 veces con topiramato. Es decir, que es un fármaco claramente en esta revisión sistemática con un mejor perfil que el resto desde el punto de vista de conducta de irritabilidad y de agresividad. El switch desde levetiracetam a brivaracetam permite mejorar el efectos adversos conductuales entre el 33 al 83% de los pacientes con una media ponderada de un 66,6%. Por tanto, concluimos que en esta revisión sistemática cuenta este trabajo recién presentado del doctor Steinhoff multicéntrico con datos robustos para el uso de estos fármacos en vida real, que se demuestra que el switch de levetiracetam a brivaracetam puede mejorar los efectos adversos conductuales, siendo un fármaco seguro en cognición, con mejor perfil que el levetiracetam en estado de ánimo claramente y con mejoría en atención, función ejecutiva y calidad de vida. Este estudio puede ayudar a entender el riesgo en vida real de estos eventos, lo cual puede ayudar en discusiones y decisiones terapéuticas. Bueno, sin más, muchas gracias por la atención. Sí. No se oye. A ver, ahora se oye, vale. Estamos en la fase de debate donde igual deberíamos entrar todos los ponentes. Vale, ahora ya estamos todos y tenemos varias preguntas de la audiencia. No sé si quieren hacer alguna aportación, pero sí me parece bien empezar por las preguntas de la audiencia, que creo que son interesantes. Entonces, la primera pregunta, yo creo que simplemente la pregunta la puede responder, si les parece, el que quiera, pero más o menos hay 3 y las respondemos y van más o menos dirigidas. Entonces, la primera pregunta la hace Elena Fonseca y pregunta, deduzco que es para Miren, ¿cómo se explicaría la diferencia del riesgo de desarrollo de demencia en función del nivel de estudio en estos pacientes? Porque dice, a priori se podría pensar que la reserva cognitiva debería ser mayor en pacientes con niveles de estudio superiores. La verdad que es una cosa que llama mucho la atención y en el estudio es una de las cosas que se valora.
que se cuestionan. El problema de este trabajo, aunque tiene una N muy grande, la más grande que se pueda tener, es que son los datos a nivel retrospectivo y la valoración neuropsicológica se hace sobre todo basándose en el Mini-Mental. Y también sí que es cierto que se basa mucho en las entrevistas a los familiares y a la entrevista al propio sujeto. Entonces, probablemente estos sujetos sobredimensionen también en los cuestionarios la afectación que exista. Esta es una de las posibles explicaciones que los autores plantean y luego, sobre todo, que estos sujetos tienen menor probabilidad de demencia de etiología vascular, etcétera, y que, por tanto, estén en este grupo. Pero la verdad es una de las cosas que sorprende de este trabajo, porque es verdad que lo esperable sería justo lo opuesto, es verdad, pero no se sabe la causa y probablemente es una de las cosas que la discusión postulan que si saldría el mismo resultado si se hubiera hecho a nivel prospectivo haciendo una materia neuropsicológica bien hecha, que sería un poco la cuestión, porque luego en el resto de los trabajos que se han hecho con una N más pequeña no se ha obtenido para nada este resultado. Vale, o sea, no se reproduce probablemente por el método, ¿no? Sí, un fallo del método. Muy bien. La segunda pregunta, que yo creo que puede ir a Pedro también, es, o a cualquiera al que quiera responder, con respecto a los pacientes con epilepsia que comienzan con deterioro cognitivo evolucionando hacia demencia, con un posible origen neurodegenerativo. ¿Es recomendable iniciar los anticolinestéricos? ¿O podríamos aumentar el riesgo de crisis epilépticas al hacerlo? Vale. En principio yo creo que eso nos debemos de guiar por la guía de práctica clínica, valga la redundancia. Es decir, sí, hay un diagnóstico de demencia y hay evidencia de que necesita un tratamiento para la demencia independientemente del que el paciente padezca o no padezca epilepsia. Esto debe ser interpretado como una indicación de tratamiento. Respecto al aumento del riesgo de crisis epiléptica, yo no tengo constancia de que haya evidencia de que ninguno de los anticolinestéricos existentes puedan actuar de esa manera. Es cierto que en algunos pacientes, y bueno, esto quizás Miren nos pueda ampliar un poco este dato, en algunos pacientes a los que se le inicia el tratamiento se produce un cierto grado de hiperactividad, ¿no? del paciente. Si eso termina produciendo o desencadenando una situación de ansiedad permanente, sabemos que eso sí que puede ser, pero sería ya en pacientes con una epilepsia diagnosticada, no aumentar el riesgo de epilepsia simplemente por la instauración de ese tratamiento, ¿no? Sí, bueno, nosotros en la práctica clínica en Down sí que justo hemos revisado esto, precisamente cuando los que llevaban tanto rivastigmina, donepezil o galantamina y hacer un seguimiento, si mayor riesgo de crisis, mayor frecuencia de crisis o peor respuesta a los fármacos, y la verdad que no hay diferencias en función de si toman o no toman la medicación, ni adelanta el momento de aparición de las crisis, ¿sí o no? Y sí que es verdad que una de las cosas que podría tener relación es que el donepezil, si se toma por la noche, sí que puede tener una disrupción del sueño. Y eso sí que podría ser más por el mecanismo de la disrupción del sueño que por el propio mecanismo del fármaco. Dan más problemas a veces en ese sentido los neurolépticos, ¿no? Cuando tenemos que aumentar neurolépticos por alteración conductual en estos pacientes, sí tienen epilepsia previa, pero le subimos un poco el antiepiléptico, tampoco pasa nada, ¿no? No hace falta sufrir el trastorno conductual. Yo creo que, perdona Manu, a propósito de esto, es importante que quede el mensaje claro de que las comorbilidades deben de ser tratadas. Ya no la apañaremos los epileptólogos para intentar adecuar su tratamiento, pero no podemos dejar de tratar una comorbilidad psiquiátrica ni tampoco cognitiva por miedo a que tenga crisis el paciente, ¿no? Yo creo que eso es una parte que es muy importante. Yo creo que Juan, que ha hecho también la adaptación al tratamiento, sobre todo en pacientes con patología psiquiátrica, que existe cierto miedo a pautar ciertos fármacos y te encuentras pacientes todos tratados con pregabalina, ¿no? Y tienen pacientes de trastornos bipolares, tienen depresiones mayores, trastornos esquizoafectivos y todos están tratados con la motrigina, depaquine y pregabalina, y por no poner un fármaco, un psicofármaco, ¿no? Bueno, ¿cuál es tu opinión en el uso de psicofármacos en pacientes con epilepsia, ¿no? Bueno, pues sin duda sí, es un problema, pero sobre todo en niños, es decir, que lo comentabas, la importancia de usar fármacos con un buen perfil cognitivo en los niños, en el anciano, pues usar valproato en este perfil de pacientes que
y es muy frecuente, ¿no? Pues un gran problema porque se ven esos problemas atencionales con perfiles TDAH-like en niños asociados a fármacos como el valproico o con la potencia de una asociación tan buena en el control como el valproico con la motrigina, pues a pesar del buen perfil de la motrigina, la asociación empeora mucho cognitivamente a estos pacientes y al anciano igual. La pregabalina, la benzodiazepina, pues son fármacos que vamos a intentar evitar en este grupo de población, ¿no? Ahora comentaba, a razón de esto, en la pregunta del doctor Juan Carlos Sánchez, el papel que representa la persistencia de crisis en el deterioro cognitivo del paciente. Bueno, pues eso está claro, ¿no? En lo conductual, el paciente no tiene por qué estar tan refractario. Ya lo hemos comentado, una paciente con corta evolución y con un problema conductual grave. Eso lo podemos ver casi desde los inicios con determinados fármacos y no va a tener que ser una epilepsia muy evolucionada ni con muchas descargas, sino los fármacos hacen ese efecto y no tiene por qué. Pero la cognición, pues lógicamente, a más refractariedad, a más descargas, pues los pacientes se van a deteriorar más y ahí pues, va a ser muy importante actuar y trabajar sobre el registro y usar fármacos que sean capaces de controlar las descargas y de controlar no solo las crisis, sino también las descargas, ¿no? En los niños también. Hoy mismo vamos a ver a un paciente sin crisis con una punta de onda continua durante el sueño, un niño, ¿no? Es decir, que eso también, el deterioro cognitivo que sufren muchos pacientes con descarga frecuente, pues va deteriorando su cerebro y tenemos que pensar en ello y no solo pensar en las crisis clínicas, ¿no? Sí, yo creo que también Juan Carlos Sánchez, que hace la pregunta y has adelantado, yo creo que pueden comentar también con la pregunta anterior que fue en Santa Noguera, que si conocemos fármacos que sean más favorables en el perfil cognitivo, nos habla de estudios comparativos en efectos cognitivos. Yo creo que comparativos head to head no hay, pero sí hay de fármacos antiepilépticos que igual son más favorables que ponemos en pacientes que tienen dificultades cognitivas. Y por otro lado, a colación de esto, yo creo que se puede responder la pregunta y la sugerencia de Juan Carlos Sánchez es la politerapia farmacológica, ¿no? El impacto que tienen los múltiples fármacos sobre los pacientes que ya presentan algún tipo de deterioro cognitivo, probablemente, o una epilepsia refractaria. No sé cuál es la opinión de alguno de ustedes. No, sin duda ahí vamos a tener que intentar simplificar y usar fármacos con un mejor perfil. El problema es que van, no siempre, pero van bastante unidas a veces el estado de ánimo con problemas de conducta, sobre todo en personas más jóvenes o con epilepsia más refractaria, con epilepsia con crisis focales con afectación de conciencia y ahí debemos de intentar simplificar el tratamiento y usar fármacos con mejor perfil, ¿no? Ya vemos que no siempre los nuevos fármacos van a tener mejor perfil conductual, ¿no? Incluso parece que incluso peor, ¿no? Fuera de los antiguos tipos barbitúricos o fenotoninas, ¿no? Pero en ese sentido, por ejemplo, Perampanel pues, tiene un buen perfil cognitivo, pero un mal perfil conductual y mejoran algunos el sueño y empeoran otras cosas. Entonces, tenemos que intentar simplificar los tratamientos y usar, sobre todo en poblaciones especiales, fármacos con un tratamiento más personalizado para evitar esas comorbilidades y manejarlas mejor. Aquí yo creo que hay una pregunta, la hace Andrés desde Pamplona, es una pregunta, la hace escueta, pero creo que puede tener discusión, ¿no? Es un paciente con enfermedad de Alzheimer que sufre una primera crisis epiléptica y entonces aquí dice si electroencefalograma o iniciar directamente tratamiento. Deduzco si se considera la enfermedad de Alzheimer per se un factor de riesgo para tener crisis recurrente. Deduzco, porque esto de electroencefalograma pues, o iniciar tratamiento, no sé si por ahí van los tiros. Bien, no, desde el punto de vista de la respuesta al electroencefalograma, lo que hemos comentado, el rendimiento de un eje de superficie en un paciente que muchas veces también tiene ya es bajo, pero si tenemos en cuenta muchas veces un paciente que no va a colaborar en hiperventilación, que no va a colaborar en la ELI, que va a tener los ojos abiertos un montón de veces, es muy bajito. Entonces, yo no tomaría la decisión en función de esto, tomaría la decisión primero descartar un desencadenante. Esto es lo fundamental, que muchas veces la primera crisis ocurre en contexto de una infección de orina o alguna otra cosa, y si no hay ningún desencadenante, yo sí sería partidaria, porque mirando las guías, la idea es del riesgo de recurrencia es muy alto. Entonces, aunque no son... Y luego hay que pensar que son epilepsias bastante agradecidas en la población general, que con dosis muy bajitas de fármacos que se toleran bien, reducimos mucho el riesgo.
y que luego estos pacientes también tienen más riesgo de hacer estatus no convulsivos, terminen en urgencias, se queden como cuadros confusionales y, por tanto, mi respuesta sería descartar desencadenante y, si no lo hay, tratamiento. Muy bien. Hay otra pregunta, yo creo que tanto para Pedro como para Juan, puede ser, que dice, ¿qué experiencia o sensación tienen sobre un efecto positivo a nivel cognitivo del brivaracetam? Entonces hablan específicamente de pacientes con discapacidad intelectual a los que se le asocia brivaracetam a algún otro fármaco sin sustituir. Y si la familia han visto que refiere a alguna mejoría en su rendimiento cognitivo, de, digamos, pacientes con discapacidad, brivaracetam terapia añadida o monoterapia, ¿no? Yo creo que hemos comentado dos estudios, perdona Pedro, dos estudios que en este sentido que comentaban una mejoría de la función ejecutiva y una mejoría cognitiva, un estudio belga y un estudio alemán que demostraba con una N razonable y también el estudio de Bonn, que mejoraban la función ejecutiva y mejoraban a nivel cognitivo con brivaracetam. Eso es lo que tenemos en vida real. Y después en el estudio 1372 que he comentado, que comparaba pacientes que venían de levetiracetam con problemas conductuales, también se objetivó una mejoría cognitiva. Claro, eso es lo que yo creo. Probablemente esto tenga una explicación por un mecanismo indirecto. En muchas ocasiones, cuando utilizamos el brivaracetam es en sustitución del levetiracetam, que, como sabemos, pues sí que tiene una comorbilidad conductual, psiquiátrica importante, ¿no? Al disminuir esa comorbilidad, todos sabemos que esa comorbilidad psiquiátrica tiene un impacto directo sobre las funciones cognitivas. Es posible que lo que se aprecie ahí no sea un efecto beneficioso directo del fármaco sobre la cognición, lo cual sería sorprendente, sino un efecto indirecto gracias a la mejoría del espectro de tratamiento que estamos implantando en esos enfermos que ya de por sí son susceptibles, ¿no? Porque estamos hablando de pacientes discapacitados, ¿no? Y en este sentido, yo no sé, la experiencia, aprovecho para hacer una pregunta, miren, la experiencia en el Down con el brivaracetam, por esto que acabo de comentar, ¿tenéis experiencia? Yo sí, bueno, tenemos muy poquitos pacientes y el motivo ha sido siempre mala tolerancia al levetiracetam, que precisamente en Down, como muchos están con dosis muy bajitas, la tolerancia es bastante buena al levetiracetam, igual que la población general y mejor que en otras discapacidades intelectuales. Entonces el cambio se hace menos veces. Y cuando hacemos sí que hay una mejoría fundamentalmente a nivel conductual. Yo a nivel ni de funcionalidad ni a nivel cognitivo en ningún caso lo he visto, pero sí que es verdad que hay que pensar que habitualmente aparece en gente ya donde no podemos hacer la batería neuropsicológica completa y donde básicamente utilizamos una entrevista y valoramos más funcionalidad. Pero a nivel de que usamos nosotros en todas las visitas el NPI, a nivel fundamentalmente de la irritabilidad y de la ansiedad, tanto en frecuencia, gravedad y sobre todo cómo lo vive la familia, sí que hay una mejoría significativa con el brivaracetam. En monoterapia, ¿eh? Nosotros está fuera de ficha porque al final en Down es una epilepsia lo que desarrolla mioclónica, pero en los pocos casos que está, pues lo mantenemos en monoterapia y bien. Pocos casos, pero buena experiencia. Muy bien. Otra pregunta que supongo que va muy dirigida. Miren, ¿cuál podría ser el papel de los biomarcadores del líquido cefalorraquídeo para hablar de la evolución de la epilepsia? Bueno, lo curioso, ¿no? A priori que nos llama mucho la atención es, sabemos que el amiloide es un factor y por eso amiloides nos sorprende, pero en gente que tiene muchas crisis epilépticas de inicio tardío, todos nos esperaríamos que hubiera biomarcadores de neurodegeneración de forma más llamativa por un daño axonal y a día de hoy no sabemos explicar cuál es la causa. Se ha postulado, entre otras cosas, que muchos fármacos antiepilépticos, al igual que muchos antipsicóticos, pueden influir también en la dinámica del líquido cefalorraquídeo y que esto de alguna manera también pueda influir en los niveles si no tenemos puntos de corte. Yo creo más que los biomarcadores clásicos, los biomarcadores sinápticos tendrán más valor, porque aquellos que tienen una afectación precoz de los biomarcadores sinápticos probablemente impliquen un mayor riesgo de desarrollar actividad epiléptica. Y hay algunos datos iniciales que, por ejemplo, el NPTX2 podría tener niveles diferentes en aquellos que sí que tienen crisis epilépticas con respecto a aquellos que no los tienen. Pero todavía es una duda planteable y por eso se está intentando hacer mucho trabajo porque probablemente luego puede ser una manera de monitorizar los ensayos clínicos que vayan a venir porque sí que está la idea de, a nivel general, de hacer bastantes estudios a este nivel, ¿no? De las fases preclínicas en la enfermedad de Alzheimer en síndrome de Down, por ejemplo, como modelo ideal de tratar donde tenemos los biomarcadores y hacer una monitorización con los niveles de biomarcadores sinápticos fundamentalmente. Porque eso yo creo que es un problema, ¿no? Tanto
Pedro como Juan, que nos encontramos son pacientes que inician de manera tardía una epilepsia que llamamos criptogénica o de causa desconocida actualmente, y que realmente se produce un deterioro cognitivo, sobre todo amnésico, ¿no?, en estos pacientes, y no sabemos el por qué. Muchas veces incluso su epilepsia no es tan refractaria, ¿no? Siempre, desde el punto de vista de la epilepsia, da la sensación que la epilepsia, las crisis epilépticas no son tan difíciles de controlar, sino son más difíciles de controlar otros aspectos conductuales y cognitivos que sufren los pacientes, ¿no? No sé cuál es la opinión de Pedro, de Juan. Sí. Yo creo que, bueno, efectivamente es un fenómeno que vemos con bastante frecuencia. Antiguamente, cuando se hablaba de encefalitis límbicas o de patología límbica degenerativa, se hablaba o se pensaba en patología cognitiva, y que además tenían de vez en cuando crisis epilépticas. Curiosamente, con el paso de los años ha cambiado totalmente nuestra percepción ahora de que la encefalitis límbica es una enfermedad fundamentalmente manifestada por crisis epilépticas, que además tiene deterioro cognitivo y alteraciones psiquiátricas. Yo creo que la verdad no está ni en un extremo ni en el otro. Probablemente sea un continuum o un espectro de patología mediada por la neuroinflamación o por reacción del sistema inmunológico, bien sea celular o bien sea humoral, y que tiene todo ese espectro de manifestaciones clínicas, ¿no? Yo creo que es muy interesante pensar en los biomarcadores en el estudio de estos pacientes que empiezan con crisis y con deterioro más o menos en poco tiempo de evolución, y normalmente pedimos los anticuerpos antiencefalitis límbica, pero es interesante pedir los biomarcadores porque, como bien dice, muchos de ellos empiezan con un deterioro cognitivo casi simultáneo, y yo recientemente he visto un paciente que tuvo en febrero crisis epiléptica y que ya venía con sus pequeños fallos cognitivos, y ayer mismo recibimos los biomarcadores positivos y los anticuerpos antiencefalitis límbica negativos, ¿no? Entonces, es una cosa que creo que debemos de pedirlo ya casi sistemáticamente cuando se piden los anticuerpos antiencefalitis límbica y se presentan estos cuadros ya tardíos, ¿no? Muy bien. Bueno, yo creo que nos hemos portado bien, hemos cumplido el tiempo, sobre todo vosotros que habéis hecho las presentaciones y las respuestas, y el plan era acabar a las 7 de la tarde, y entonces, para cerrar, si quieren lo hacemos por orden, hacer algún comentario y cierre, lo hace cada uno, empieza Miren, después Pedro y después Juan, y ya cerramos. Miren, por favor. Sí, yo desde el punto de vista de aquellos que no nos dedicamos a la epilepsia, que no nos olvidemos que los que nos dedicamos más a las enfermedades neurodegenerativas, que busquemos, preguntemos y valoremos la posibilidad de que existan, que no asumamos que fluctuaciones de corta duración son fluctuaciones relacionadas con la enfermedad, y que tampoco nos fiemos por un electroencefalograma normal, que la semiología tiene muchísimo valor y que luego la elección del fármaco tiene que ser por el perfil del sujeto, pero que no nos privemos de tratar las demencias por la epilepsia ni las epilepsias por las demencias, y que siempre que tengamos un paciente, que no nos olvidemos que no somos solo demenciólogos o epileptólogos, sino que somos neurólogos en general. Yo coincido plenamente en el mensaje, es decir, es muy importante que aquellas personas que nos dedicamos a ver pacientes con epilepsia reservemos un hueco de la entrevista clínica a valorar esa comorbilidad, que en muchas ocasiones puede ser tan relevante para el paciente como la propia epilepsia. Y sobre todo que tengamos en cuenta siempre el manejo experto de esa comorbilidad, el manejo experto de la epilepsia para evitar empeorar esas comorbilidades, y el manejo experto de esas comorbilidades para evitar empeorar la epilepsia. Sí, finalmente incidir en la importancia de preguntarle al paciente sobre la asistencia de estos problemas cognitivos y conductuales, que el paciente va a tender a menospreciar, que tenemos que intentar ajustar el tratamiento a ese perfil que nos va a referir el paciente, incluso en pacientes controlados, en pacientes con problemas cognitivos y con epilepsia controlada o con problemas conductuales, pues nos tendremos obligados a cambiar el tratamiento y a usar fármacos con un mejor perfil. Bueno, pues damos por concluido el webinar. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a la SEP por darnos esta oportunidad, y a UCB por promocionar actividades de este tipo, y por supuesto a todos los asistentes, esperándolos ver próximamente en alguna reunión presencial, donde seguro que después de esta reunión pues vendría algo
también más agradable donde podríamos seguir discutiendo. Muchísimas gracias y buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.